Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Damos la bienvenida a las 17 personas, a los 17 estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. Agradecerles a todos, en primera medida, por la participación activa que tuvieron el día lunes y martes en nuestro encuentro institucional de semilleros de investigación. ¿Sí? Fue la verdad, un gran éxito porque tuvimos bastante asistencia. Los niveles de los proyectos presentados por sus compañeros fueron excelentes y pues nos dan una pauta a nosotros que estamos en esta actividad de formación de proyectos integradores de cómo debemos presentar esos proyectos. Ahorita que se avecina nuestro noveno encuentro de socialización de proyectos integradores, que considero yo que la invitación les debe estar llegando a más tardar el día sábado, ¿sí? Con todas las condiciones. Ustedes el semestre inmediatamente anterior participaron como asistentes, si mal no estoy. Y ya ¿cómo se llama? En este encuentro ustedes deberán ser ponentes en su categoría, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a comenzar qué vamos a realizar el día de hoy puntualmente en nuestra clase? Espero que hayan revisado las correcciones que se hicieron en la plataforma Ágora, ¿sí? Cada uno de los trabajos que fueron entregados para la segunda entrega, valga la redundancia, se les hizo unas correcciones, unas sugerencias para su mejora. Aquellos proyectos que no, o sea, solo tengan la nota, pues no tendrán que hacer correcciones, solo seguir trabajando y demás. ¿Sí? Pero entonces sí tenemos que tener ciertos aspectos muy importantes cuando ustedes estén planteando estos proyectos, porque todavía uno encuentra errores que pues no se deberían estar cometiendo, ¿vale? Entonces vamos a comenzar en primera medida. Algunos yo les hice las sugerencias del título. Entonces, ojo con los títulos cuando ustedes estén planteando el título. De por sí, es ideal que el título no me lleve la fase a la cual va a llevar el proyecto, ¿sí? Si yo voy a hacer una aplicación móvil para la enseñanza de los niños, para el control de enfermedades en bovinos, ¿sí? Pero yo solo voy a llegar hasta el diseño. Entonces, en el título no debe ir diseño de esa herramienta, sino debe ir el nombre puntual del proyecto. Herramienta tecnológica, aplicación web, aplicación móvil para el control de las enfermedades en ganado bovino en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá. ¿Sí? Y ese diseño, ese desarrollo, esa construcción iría definido en nuestro objetivo. Hay algunos proyectos que tienen título, por ejemplo, a ver si me acuerdo de alguno, mal uso de la tecnología. ¿Sí? Mal uso de la tecnología puede ser una causa para mi proyecto, pero no sería, o sea, ¿qué quiero yo hacer con mi proyecto con el mal uso de la tecnología? Quiero mejorar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, quiero hacer una herramienta para enseñar a las personas, o quiero hacer un estudio del por qué se da mal uso de estas herramientas, ¿sí? Esas son las preguntas que nosotros debemos hacernos cuando estemos redactando un título. Recuerden que mi título debe ser muy diciente, ¿sí? Entonces, mi título va a vender, mi título vende cuando el lector, cuando el jurado lo revise. Si mi título es llamativo, pues la persona va a entrar más motivada, con una mayor motivación a leer todo nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, muy importante eso a tener en cuenta ahí. Pues vamos por acá. ¿Cómo hacemos para minimicemos esto? Entonces, recordemos que todo este contenido, asimismo, debe estar reflejado en ¿cómo se llama? En el desarrollo del proyecto. Encuentra algunos proyectos, o se encuentran algunos proyectos, donde al principio me colocan una introducción, ¿sí? Estoy haciendo correcciones generales, muchachos, ¿sí? De pronto aquí traigo algunas correcciones que no son de este grupo, manejo todos los grupos de proyectos integradores y entonces se le dan como a uno cruzando aspectos, pero pues para que lo tengamos en cuenta. En el anteproyecto nosotros no vemos por ningún lado la introducción o el resumen.
porque hasta ahora estamos comenzando a trabajar. Y evidencia uno proyectos donde me envían introducción, resumen. Entonces todavía no. Eso es para el siguiente semestre cuando estemos haciendo nuestro informe final de resultados. ¿Listo? Entonces debemos comenzar con ese orden. Definición del problema. Entonces lo primero que vamos a hacer es contar qué está sucediendo. Hay algunas personas, se evidencian algunos trabajos que en esta descripción de la situación problemática me cuentan es qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? Eso es lo que me cuentan. No. En la situación problemática vamos a dedicarnos a hacer, me disculpan la expresión, quejetas. ¿Sí? Vamos a mostrar qué está mal. Entonces yo digo que es que en Colombia debemos cambiar toda la clase política porque no sirve para nada y está afectando a la comunidad menos favorecida. ¿Sí? Yo comienzo a relatar ese problema. El problema del COVID-19, aunque ya eso no es para hablar, sí debemos tener cuidado, pero ya eso nos tiene inundadas las noticias y todos los estamentos. Entonces, los problemas psicológicos derivados de estos confinamientos, ¿sí? El estrés, los síndromes de ansiedad, donde uno llega y empieza a comer demasiado, por el contrario, no come, no duerme, o duerme demasiado. Yo empiezo a contar eso. Entonces, si mi proyecto va a ser sobre los problemas derivados de los confinamientos o de este año pasadito ya de pandemia, derivados en los niños, por ejemplo, que los niños son los más afectados y que son a la población que menos se les ha dedicado tiempo o que menos ¿sí? Se habla de las personas que están en quiebra, que han perdido sus trabajos, que han perdido sus negocios, que han perdido familia, pero los niños han estado más de un año confinados, ellos no pueden salir casi prácticamente, porque pues normalmente quien los lleva es un adulto, pero entonces todos esos problemas de estar atendiendo clases en sus casas, de convertir sus casas, su comedor, su sala, o su misma habitación en un aula de estudio, todo eso va a generar problemas. Miren que yo en este momento estoy contándoles algo que está pasando y en ningún momento he dicho que lo voy a solucionar mandando a todos los niños a la calle, creándoles burbujas a los niños para que puedan salir sin que sean afectados, construir colegios para que garantizar que en cada grado hayan máximo 10 estudiantes y la educación pueda ser más personalizada. No. Por el momento no he dicho nada de lo que va a solucionar. ¿Listo? Y aquí planteamos la formulación del problema. Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está el árbol de problemas, cierto? Que hemos planteado, que aprendimos, que estamos implementando, ¿dónde está? Lo podemos ubicar después de la descripción de la situación problemática, porque el árbol de problemas me ayuda a mí a entender de una mejor forma qué está pasando con el problema. ¿Sí? Me indica me indica cuál es el problema, qué causas generan ese problema y qué consecuencias si no se maneja. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos un orden lógico más o menos de esas actividades. La formulación del problema es mi pregunta-problema. Y aquí también uno evidencia ciertas cositas en algunas ocasiones. La pregunta-problema no debe ser la ausencia de algo, ¿sí? Porque la respuesta a eso entonces sería cómprelo, adquiéralo, implementelo y se acabaría nuestro proyecto, ¿sí? Yo podría decir cómo mejorar las condiciones básicas de los niños entre 1 y 5 años de la zona rural del municipio de Chiquinquirá afectados por la pandemia del COVID-19. Esa podría ser una pregunta problema si seguimos con el ejemplo que yo les estaba dando. Pero no les voy a decir que la pregunta problema fuera ausencia de colegios para mejorar las clases en niños de 1 a 5 años. Entonces, la respuesta sería construcción de colegios y esa respuesta excede o se sale de los límites de lo que nosotros podemos hacer. Nosotros no podemos llegar a crear colegios, ¿sí? Mejorar la educación, no podemos hacerlo. Nosotros desde nuestro ámbito podemos aportar un granito de arena desde nuestros proyectos, porque siempre nuestros proyectos lo que van a generar es nuevo conocimiento, van a generar o van a solucionar un problema, no van a empeorar ese problema. ¿Listo? Después vendría entonces la justificación. Mencionen por qué es importante su proyecto. Cuenten aquí por qué es importante su proyecto. Cómo va a afectar a la comunidad, qué beneficios va a tener la comunidad, qué generación de nuevo conocimiento nosotros vamos a tener. ¿Sí? Entonces, todo eso aquí nosotros debemos condensarlo. Yo siempre les digo a los estudiantes en esta parte de la justificación,
Coménteme, dígame que su proyecto es importante sin utilizar la palabra importante, ¿sí? Su proyecto va a ayudar a mejorar la comunicación entre niños, va a mejorar o va a reducir los costos de electricidad de un sector de la ciudad, va a ayudar a difundir aquellos problemas que pueden presentarse en los ancianos, ¿sí? O en las personas que hacen uso del, creo que está mal dicho, ancianato, del Hogar Santo Domingo, ¿sí? Que creo que hay un proyecto acá de eso. Hay otros sobre problemas psicológicos también. Entonces, miren que, o sea, nosotros no somos psicólogos, no somos ingenieros electrónicos, eléctricos, no somos médicos, pero a partir de nuestro conocimiento desde las tecnologías de la información y la comunicación, podemos afectar. Esa es una de las ventajas de nuestras carreras, que nosotros sin tener esa profesión o eh, sin tener formación en esa profesión, podemos afectar. Nuestra carrera es transversal a todos los problemas que pueden suscitarse. Venimos acá entonces, el siguiente punto, el tercer punto serían los objetivos. Recuerden que la fórmula de los objetivos es mi verbo en infinitivo, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué o por qué lo voy a hacer. Eso es lo que siempre nosotros debemos tener muy en cuenta y que muchas veces no lo estamos cumpliendo. Encuentra unos objetivos donde en lugar de diseñar, dicen diseño. Diseño de una herramienta. Bueno, ¿y dónde está el verbo en infinitivo? ¿Sí? Ojo con esa partecita ahí porque debemos tenerlo muy presente. Verbo en infinitivo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué o por qué lo vamos a hacer? Otro error frecuente que se evidencia, y de pronto ustedes lo pudieron notar, no creo que en los proyectos de aquí de la SECH, ni siquiera así lo evidencié, digamos, haciendo una crítica constructiva en algunos proyectos en Sajina y Yopal. Se encontraba proyectos con dos verbos en infinitivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esos proyectos que tienen ¿cómo se llama? Dos verbos, ¿sí? No pueden ser unos objetivos, no puede ser un objetivo. O yo diseño e implemento, o diseño e implemento, pero por aparte. Son dos objetivos ahí, ¿listo? Entonces, en la redacción de mi objetivo general y en mis objetivos específicos, debo propender porque exista un solo verbo en infinitivo. Pare de contar. Que si tengo diseñar e implementar, entonces miremos quién contiene a quién, porque aquí entonces empieza también ese juego. Muchas veces uno encuentra proyectos donde el objetivo general es diseñar una herramienta, ¿sí? Diseñar una página web. Vamos a ponerlo muy sencillito. Listo. Y como objetivo específico colocan implementar la página web. Entonces, esperen. Si yo hago un análisis, la implementación abarca, o la implementación es algo pequeñito, perdón, el diseño es algo pequeñito de la implementación. O sea que mi objetivo general, recordemos que mi objetivo general debe contener mis objetivos específicos. Entonces, en ese caso sería la implementación. Pero ojo acá y traigo a colación un refrán, que uno es dueño de lo que habla y esclavo de lo que, perdón, dueño de lo que habla, dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Entonces, si ustedes en un objetivo general me dicen a mí implementar una herramienta, cuando termine los proyectos integradores, yo le voy a decir dónde está la herramienta funcionando. Ojo, ese implementar no quiere decir, no, es que voy a comenzar a hacer pruebas. No. Si yo utilizo el verbo implementar, quiere decir que cuando termine el proyecto ya está funcionando, ustedes ya hicieron pruebas, ya verificaron con los usuarios que todo estuviera bien, los objetivos de calidad fueron subsanados, estuvieron de acuerdo a lo que nos pedía el usuario. ¿Sí? Entonces, ojo con esa parte ahí. La mayoría puede ser, digamos, que ustedes que se están centrando en toda la parte tecnológica, voy a decir algo acá, a ver, el proyecto de la reducción de la energía, creo que es, se me olvidó, en lo de la pola, yo podría decir, mi objetivo general sería la construcción de un prototipo, la construcción de
elemento tecnológico para reducir el consumo de energía eléctrica en tal parte. Listo. Entonces, tomo el construir. Listo. ¿Cómo lo va a construir usted? ¿Qué necesita usted para esa construcción? Entonces, nosotros empezamos a mirar qué objetivos específicos. Yo primero debería conocer cómo funciona toda la estructura de la luz, cómo funciona todo ese barrio, ese sector donde voy a ir a implementar mi proyecto, ¿cierto? Eso sería la primera parte. Después debo identificar todos los elementos que voy a necesitar para construir ese elemento. Debería ser un diseño de ese prototipo, debería ser una validación. Y mire que más o menos ya tenemos ahí unos objetivos planteados. Ya tenemos ahí unos objetivos planteados. ¿Sí? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta cómo va funcionando esta parte, cómo va funcionando todo lo que hemos venido tratando y cuál es esa secuencia lógica. Miren que por eso nosotros le llamamos metodología de la investigación, porque es una sucesión de pasos organizados que vamos a necesitar el anterior para continuar. ¿Por qué de pasos organizados? Algunos me dirán, no, pero yo construí primero mi objetivo y después mi problema. Bueno, pero recuerden algo, que mi objetivo general debe responder la pregunta problema. ¿Sí? Debe ser esa respuesta a ese interrogante. Entonces, verifiquen también eso. Muchas veces uno no encuentra concordancia, no encuentra congruencia a la pregunta que ustedes han planteado versus el objetivo general. La pregunta va hacia un lado, el objetivo va hacia el otro. ¿Sí? Entonces, ojo con esa parte, muchachos, tengámoslo muy presente, tengámoslo muy en cuenta a la hora de plantear los objetivos. ¿Vale? Permítanme un segundito. Bueno, entonces continuamos por acá y decimos que estamos planteando las metas de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, recordar, bueno, otro error que normalmente se comete y que debemos evitarlo es el duplicar o el repetir los verbos en infinitivo. El verbo que tenemos para el objetivo general no puede estar en ninguno de los objetivos específicos y yo no puedo tener más de un objetivo con el mismo verbo, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de verbos infinitivos que nos pueden. Y lo que debemos también analizar es mirar si con ese verbo vamos a cumplir lo que queremos hacer, que ese es otro error que normalmente se presenta. Hay un verbo que a pesar de ser infinitivo, no se debe utilizar, y es el verbo investigar, ¿sí? Investigar no puede ser un verbo para un objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desarrollando una investigación, y hay que haría como que estamos investigando una investigación. Entonces no es algo lógico. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta a la hora de redactar nuestros objetivos. Viene acá algo fundamental y es nuestro marco de referencia. Entonces, ¿a qué hace referencia ese marco de referencia? ¿A qué hace referencia? No. ¿A qué va enfocado el marco de referencia? Entonces, el marco de referencia, ¿qué nos indica a nosotros? Nosotros debemos conocer la mayor cantidad de información en nuestros proyectos. ¿Sí? Lo debemos conocer muy bien, debemos saber que una enfermedad psicológica está catalogada dentro, no sé, dentro de X clasificación, de acuerdo al DSM-4, DSM-5, debemos conocer qué es eso, ¿cierto? Que si voy a hablar de la medición de la corriente eléctrica, de cómo se calcula el recibo que nos llega a nosotros, ¿sí? Debo conocer qué es un kilovatio, cómo es la medición kilovatio hora, kilovatio minuto para llegar ¿cómo se llama? A esa medición. Debo conocer cómo es el manejo, digamos, conocer todos esos estudios que se han realizado a partir de las actividades, a partir de esos avances que han tenido autores anteriores a nosotros sobre el tema, ¿sí? Entonces, es esa búsqueda de información exhaustiva que nosotros debemos tener muy presente a la hora de trabajar. Entonces, ¿qué lo compone? Marco teórico, marco de antecedentes o el estado del arte, marco conceptual, marco legal y marco tecnológico. Aquí también, muchachos, invitarlos a la organización de sus proyectos.
Evidencia uno que el marco de antecedentes está arriba y que al final, antes de las conclusiones, está el marco legal, el marco tecnológico. Entonces, revisemos esa organización. Tenemos una organización, cumplamos con la organización que debemos tener. También hay otro aspecto que evidencia en muchos trabajos y es la mala utilización de las normas APA e ICONTEC. ¿Sí? Entonces, volvemos a repetir. Normas APA, citas y referencias. Y normas ICONTEC, todo lo relacionado con la forma del documento. Tamaño de letra, tipo de letra, márgenes, interlineado, espaciado, alineación del texto. ¿Sí? Entonces, evidencia uno que entonces revuelven de mala forma estas normas. Me toman para el título, para el documento, el tipo de letra Times New Roman, que es de APA, y me dejan las citas, notas al pie, como lo hace ICONTEC. Entonces, ojo con esa parte. Ahí nosotros debemos evidenciar, debemos tener muy presente ese híbrido de normas que debemos utilizar para los trabajos en Unisangil. Ojo, en Unisangil. Hay proyectos, hay trabajos en otras instituciones de educación superior, cuando ustedes van a realizar sus posgrados, que exigen solo ICONTEC. El trabajo debe ser 100% ICONTEC. Ah, bueno, debemos enfocarnos a ICONTEC y punto. O hay trabajos que solo exigen normas APA. Normalmente lo más usado es normas APA, ¿por qué? Porque es un estándar internacional. Otros estándares internacionales convalidados a nivel mundial son el IEEE, Vancouver y Chicago. ¿Sí? Y Contec solo Colombia. Entonces ahí tenemos como esa deficiencia, sino que Contec a nivel visual es mucho más bonito, más agradable para uno leer. Pero pues eso es cuestión de acostumbrarse también. ¿Listo? Entonces tener muy presente ahí los componentes de cada uno de los marcos. Hay un problemita muy, ¿cómo se llama? Muy frecuente, y es que en el marco conceptual me lo están convirtiendo en un glosario. Ojo, muchachos, el marco conceptual no puede ser un glosario. Yo voy a definir conceptos a través de estudios y entonces voy a hablar sobre las psicopatologías o los síndromes de abstinencia o el síndrome compulsivo obsesivo a partir de estudios que se han hecho en niños que sufren encierros o estrés postraumático. Ah, miren que aquí ya estoy definiendo un término, pero a partir de un estudio, y comienzo a desglosar toda esa información. ¿Listo? Todo eso debemos analizar muy bien y aquí es donde viene nuestra parte importante porque debemos documentar, debemos conocer. Normalmente, uno debe conocer muy bien del tema. Ustedes no se deben volver psicólogos, no se deben volver pediatras, médicos, ingenieros eléctricos, electrónicos, no. Lo que ustedes deben hacer es tener ese fundamento para poder hablar y decir que existe un DSM-4 y que a partir de eso, a partir de esos síntomas, tenemos ciertos aspectos, ciertas características que podemos inferir para poder solucionar un problema. Viene nuestro diseño metodológico, que en el diseño metodológico ya es cuando hablamos de nuestra metodología. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Si utilizamos una metodología descriptiva, correlacional, aplicada, ¿sí? Que entonces dónde va a estar nuestro proyecto, el lugar donde se encuentra el proyecto, el tipo de investigación que estamos adelantando, aquellas variables o indicadores que van a afectar nuestro proyecto. En algunos casos, ojo, y por eso, digamos, aquí está subrayado, en algunos casos mi proyecto no va a tener población y muestra. ¿Sí? Entonces yo no me puedo, si yo voy a hacer un software para una ferretería, pues mi población no van a ser los tornillos y la muestra van a ser las facturas o viceversa. No, ahí en ese caso lo que yo hago es reemplazar esta partecita de la población y muestra con las etapas del desarrollo de software, ¿sí? O del desarrollo de un proyecto. ¿Cuáles son esas etapas? El análisis, el diseño, la implementación y la validación. ¿Ustedes qué van a hacer en esas etapas? Entonces yo en el análisis comienzo a estudiar cuáles son los elementos que va a tener mi software, comienzo a revisar cuáles son esos aspectos fundamentales, mi software va a tener una base de datos, va a ser diseñado para que funcione en dispositivos móviles, en navegadores web, va a tener que instalarse en un equipo, va a tener conexión a una base de datos relacional o no relacional, va a tener un sistema de seguridad de tal forma,
todo lo que nosotros consideremos que vamos a utilizar para el software, ¿sí? Ya viene el diseño. Recordemos, por ejemplo, aquí esta partecita me gusta compararla mucho con ¿cómo se llama? Con los arquitectos. Los arquitectos, los ingenieros civiles, ellos normalmente cumplen como un proceso muy riguroso. Cuando ellos van a construir una casa, van a construir un puente, ellos no llegan y construyen la casa del puente y después hacen la documentación. No, ellos comienzan con hacer un estudio del terreno, hacen un plano, ¿cierto? Hacen un plano con toda la edificación de su casa y después de ese plano hacen la maqueta. O sea, estaríamos haciendo este diseño. Perdón, estaríamos haciendo el diseño, ¿sí? Y la implementación ya es cuando van a construir la casa. Ya cuando comienzan la edificación de la casa, las bases, lo mismo el puente y demás. ¿Sí? Algo así nosotros debemos aprender a hacer en el software y esa es una falencia que tenemos todas las personas, todos, absolutamente todas las personas que nos dedicamos a toda la parte de la ingeniería, la tecnología, el desarrollo del software. Nosotros construimos software y después lo documentamos. ¿Sí? Lo ideal siempre primero es documentar, porque es que a través de la documentación yo voy a conocer qué realmente necesita mi software. No sé si les ha pasado a ustedes en sus clases de programación el siguiente punto. Llega y les dice, por ejemplo, el ingeniero Nelson, que creo que les ha dado clases de programación o les estará dando en este momento, y les dice, vamos a diseñar un software utilizando el entorno integrado NetBeans que me permita hacer una calculadora con las 4 operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación, división. Listo. Y ustedes no preguntan nada más, sino se sientan, abren su entorno integrado de desarrollo y comienzan a codificar. Pero a ninguno se le ocurrió preguntar que en una de las operaciones básicas matemáticas, que es la división, en la división nosotros tenemos un problema y tenemos que validar que la división sea, que no sea entre cero. La división entre cero no existe, ¿cierto? Y nadie se le ocurrió preguntar eso. Nadie se acordó de eso. Y cuando estaba el ingeniero revisando los proyectos o el trabajo, pues evidenció que cuando colocaba 5 sobre 0, pues le salía un error y se reventaba el programa. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros llegamos, no analizamos los requisitos, no analizamos lo que nos pedía el cliente, en este caso el docente de la asignatura, no analizamos nada de eso, sino directamente nos sentamos rápido a entregar ese trabajo. Lo que vamos a hacer es perder tiempo porque después nos toca volver a comenzar a revisar dónde están los errores. Y eso que esto es para un proyecto supremamente pequeño, algo minúsculo. Imagínense, extrapolen este proyecto a un software como el Vortal, a una aplicación como Facebook, a una aplicación como Twitter, Instagram, a una aplicación como a una herramienta como Agora, ¿sí? Cuando ya vemos esa dimensión de esos proyectos, pues ya vamos a tener ciertas dificultades mucho más grandes y eso en la vida real, en nuestro entorno laboral, nos significa pérdida de dinero, ¿sí? Pérdida de dinero. Entonces, ojo con esa parte en los proyectos, cuando ya estemos, lo que se hace normalmente aquí en la universidad es darles a ustedes algo muy mínimo para que ustedes tomen eso, lo complementen y puedan mejorar. Entonces, eso es algo que, ¿cómo se llama? Que sucede mucho. Y razón por la cual también muchas veces las empresas abusan de esa, entre comillas, ingenuidad de las personas recién egresadas, ¿sí? Ahorita hay un término, no sé, para los estudiantes de tecnología, ellos ven en segundo semestre programación web, ¿cierto? Ustedes ven programación web. ¿Alguien de tecnología que me confirme, por favor? Sí, señor. En programación web, uno ve 2 tipos o 2 aristas del desarrollo, que son los desarrolladores o los diseñadores frontend y los desarrolladores backend. Entonces, los frontend son los encargados de que mi página sea bonita, sea muy agradable, y mi desarrollador backend es aquel que sabe de bases de datos, que sabe de programación del lado del servidor y que hace que todas esas validaciones que yo haga, que la validación al usuario, que el usuario y contraseña sea correcto y me permita llevar, ¿sí? Ahorita en el mercado laboral se inventaron algo que son los desarrolladores full stack. ¿Y por qué lo hicieron o por qué traen a colación y por qué les estoy diciendo esto acá? Porque
aprovechan, digamos, del conocimiento que usted puede tener, que por ejemplo, vamos a mirar por acá, que Heidi o que John puedan tener a nivel, vamos a decir que Heidi sabe muy bien desarrollar frontend y John para la parte del backend. Mi empresa necesita a los dos, entonces yo los contrato. Y a cada uno les voy a pagar 3 millones de pesos. ¿Sí? O sea, serían 6. Pero después resulta que llega Byron y Byron dice, no, yo soy desarrollador full stack, yo manejo los dos. Entonces la empresa, ¿qué va a decir? Ah, bueno, ya no necesito a Heidi, ya no necesito a John, perdón, y esos 6 millones, pues solo lo va a pagar 3 a Byron para que me haga las dos cosas. Y comienzo a explotar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros conocemos, cuando nosotros somos inquietos con el conocimiento y seguimos, sí, lo único que nos dice aquí el docente, no, vamos y verificamos, vamos a debatir lo que nos está diciendo el docente X, el docente Edison Caicedo, ¿cierto? Vamos a debatir a ver si es cierto lo que nos está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ese concepto de full stack, sobre todo en Colombia, lo incorporaron fue las empresas para ahorrarse dinero, ahorrarse gastos. Entonces, nosotros debemos propender también que a partir de esa formación, lo ideal sería que ustedes, los 19 estudiantes que tengo en este momento, no saliéramos a buscar trabajo, saliéramos a generar empresa, a generar empleo, ¿sí? A ser emprendedores, que en Colombia es algo utópico, con todos esos trabas que se le colocan a los emprendedores, ¿sí? Pero bueno, entonces eso es un paréntesis ahí para que lo tengamos en cuenta a modo de reflexión, pero que nosotros debemos conocer y que debemos ir realizando. Después vienen entonces el esquema metodológico. ¿Cómo hicieron ustedes su proyecto? Representado en un diagrama de flujo, no más. El esquema temático, ¿cuáles son los temas que va a abordar su informe final? ¿Cómo vamos a hacer para presentar ese informe final? ¿Cierto? Los recursos disponibles, el cronograma, que la mayoría de ustedes, eso me ha gustado, que ya estamos utilizando otras herramientas, estamos utilizando Project Libre, por ejemplo, para cuadrar nuestro cronograma, para hacer nuestra asignación de recursos, eso es bueno. No podemos quedarnos en utilizar siempre Excel y no estoy criticando a Excel, porque Excel es una herramienta sumamente poderosa, pero pues tenemos herramientas propias para hacer cronogramas, para hacer presupuestos y demás, que lo ideal es vincularlas a nuestros proyectos. Estamos formándonos en áreas de la tecnología, la información y las comunicaciones y no las estamos implementando para nosotros. O sea, estamos haciendo lo que en el ardor popular se conoce como casa de herrero, asadón de palo. ¿Sí? Nosotros somos los primeros que debemos implementar todas las tecnologías habidas y por haber que nos ayuden a mejorar nuestros proyectos. ¿Sí? Eso es muy importante y lo debemos tener muy presente. Y las referencias bibliográficas, muchachos, es importante. Recordemos que nosotros ya tenemos algunos indicios de cómo manejar Mendeley, ¿sí? Entonces, importante utilizar esta herramienta. Mendeley nos ayuda muchísimo, nos agiliza trabajo, ¿sí? Nos reduce el tiempo del trabajo en los proyectos que nos adelantan. Entonces, lo ideal es implementar todas esas actividades para poder trabajar de una mejor forma. Bueno, eso era lo que tenía para comentarles el día de hoy. ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes con respecto a las revisiones efectuadas, con respecto a los temas de los proyectos, con respecto a la asignatura como tal? Los escucho, muchachos, si hay alguna duda. Profe, pues yo tengo como una pregunta con respecto a que nosotros no aparecemos como tal matriculados en el grupo, pero a mí me parece que si estoy matriculada en, bueno, matriculé en FSN, ¿qué Si debemos hacer al respecto? te aparece F. San Gil, creo que es, y la mayoría. Solo tengo, si mal no estoy, a Leslie, si no estoy mal, a Leslie o a Heidi. Entonces, no, eso ya es actividad que nosotros estamos aquí desarrollando. Eso sí, una preguntita para todos ustedes. ¿Les aparece notas en el portal? Porfa, me confirman ahorita apenas puedan, porque estamos solventando ese problema con registro académico. ¿Sí? O sea, ustedes aparecen matriculados en el grupo de San Gil. Entonces me toca es ahorita, como estamos subiendo notas, que el docente no les va a subir cero la nota ya. Además porque la nota, ¿cómo se llama esto? La nota de nuestra asignatura es,
Nota única, ¿listo? Entonces, esa es una reflexión, ¿sí? Por X o Y circunstancias, no sé por qué se habrá matriculado desde San Gil, pero entonces siempre debemos propender por revisar que sea para nuestra sede. Pero entonces no se preocupen, eso es una actividad que nosotros estamos resolviendo acá con el director del programa, pero sí, por favor, si pueden verificar que en sus Vortal, si ya les aparece alguna nota, me avisan inmediatamente, porque recordemos que estamos en periodo de subir notas del primer corte, aunque esta asignatura es de una sola nota, de una nota única. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta, Vanessa, y para todos. No sé, creo que Juan Diego nos iba a decir algo. Que no aparece ninguna nota. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces sí, ya termino esta clase, voy a hablar con el ingeniero Nelson para ver qué nos han dicho desde San Gil, porque pues ahí dependemos de la oficina de registro y control para que nos indiquen al respecto, ¿vale? ¿Alguna otra duda, muchachos? Pregunta, inquietud, aporte. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor, Diego. Y bueno, cuando nos calificó el proyecto, nos comentó sobre la estructura del proyecto. ¿Eso significa que algo está mal puesto? O sea, no está en el lugar indicado. Puede ser, no me acuerdo. Digo, sería mentiroso que le diga a usted, sí, está mal organizado. No. Si debe ser estructura, puede ser que no esté en el orden lógico, como les estaba diciendo ahorita. Puede ser que, no sé, voy a inventar. Eso sí, por favor, lo revisa. Que los objetivos están de primeras y después es la descripción del problema. ¿Sí? O sea, estoy inventando aquí cosas, pero entonces, si es una sugerencia a nivel de estructura, revisemos esa parte, ¿vale? Vale, sí, señor. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, creo que no habría ninguna. Voy a... Ah, caramba, tenemos auditoría. Bueno, listo, muchachos. Vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Voy a proceder a revisar lo que nos comentaba Vanessa, nos recordaba Vanessa con respecto a aquellas personas que son la gran mayoría, casi el 99% de los estudiantes que quedaron matrículas o que quedaron registrados con la sede de San Gil. Entonces, voy a proceder a resolver eso. Cualquier novedad que pueda surgir en el portal, por favor, muchachos, al WhatsApp me regalan un mensaje para solventarlo inmediatamente, pero tengo que verificar directamente qué pasa con esto. Entonces, muchas gracias a todos. Una feliz mañana, un feliz día. Se cuidan mucho y que sigan con sus clases en este día. Un feliz día para todos. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, Hasta profe. luego, profe. Muchas gracias. Estén bien. Hasta luego. Hasta luego.